Vamos a elaborar esta hermosa rosa a crochet. Vamos haciendo 52 cadenas y en el punto 51 vamos a elaborar un punto bajo y así vamos a hacer los otros 50 puntos bajos hasta el inicio. Ya hemos hecho todos los puntos bajos y aquí terminamos con el 50 y el 51 en el último punto bajo, en la última cadena, perdón. Y ahora vamos a hacer 5 cadenas. Vamos a girar la labor y vamos a hacer en el mismo punto un punto alto. Ahora vamos a saltar 2 puntos y en el tercero vamos a hacer punto alto, 2 cadenas y en el mismo punto un punto alto, formando de esta manera una V. ¿Ok? Una V separada de 2 cadenas. Y asimismo vamos a repetir por todo lo largo de nuestro trabajo, contando a partir de acá. Saltamos 2 puntos, 1, 2 y en el tercero hacemos punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo punto y nos vemos al final. En el último punto, en la última cadena aquí, vamos a repetir el mismo paso: un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Terminamos esta vuelta, giramos la labor y en este mismo espacio de 2 cadenas que nos quedó de la vuelta anterior vamos a hacer un punto deslizado, vamos a levantar 2 cadenas y allí mismo en ese mismo espacio vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas y 2 puntos altos, 1 y 2. Y 2. Y este mismo procedimiento lo vamos a realizar por toda la vuelta en estos espacios de 2 cadenas que nos han quedado de la vuelta anterior. Entonces vamos a hacer uno más en este espacio. Vamos a realizar 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, 1 y 2. Nos va a quedar esta especie de coronita, bien, que es donde vamos a realizar los pétalos al final. Entonces hacemos así por toda la vuelta. Bien, ya estamos finalizando con el dibujo de 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Damos la vuelta